Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo del montaje del dron QAV250. En este vídeo, que no tiene nada que ver con el montaje del dron, vamos a trabajar con la emisora, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos modificar esta emisora. Esta emisora que trae nuestro kit es la FlySky T6, ¿vale? De 6 canales. Los 4 primeros canales están ocupados por los comandos de vuelo básicos, que se gestionan con estos sticks, ¿vale? Sobrarían 2 canales, el 5 y el 6. Vale, pues vamos a ver cómo modificar la emisora para gestionar los modos de vuelo a través de un solo canal, pero no con la modificación más común, que es la de sustituir esta ruletita por una palanca y gestionar 3 modos de vuelo. No, nosotros vamos a sustituir esta palanca y esta ruleta por una palanca en cada posición y vamos a gestionar 5 modos de vuelo con tan solo un canal de la emisora. Pero antes de empezar con cuál es la modificación, vamos a ver un poquito cómo funciona la emisora esta. Esta emisora está basada en un chip, un microcontrolador de la empresa ST Microelectronics, ¿vale? Que es el 32F100R8, ¿vale? Este microcontrolador en concreto funciona a 24 MHz, maneja instrucciones de 32 bits, ¿vale? Tiene 64 KB de memoria flash, 8 KB de memoria RAM. El voltaje de trabajo es de 2,0 a 3,6 voltios, aunque lo normal es que trabaje a 3,3 voltios. Y esta versión en concreto, ¿vale? El R8 es de 64 pines, de los cuales 51 son entradas y salidas, es decir, pines que utiliza el chip para comunicarse con el exterior, de los cuales 16 son conversores analógicos digitales de 12 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que yo, si a uno de estos 16 pines que tiene el microcontrolador, a uno de estos 16 que son ADC, le aplico un voltaje, el que sea, comprendido de entre 0 y 3,3 voltios, el conversor analógico digital que lleva incluido el microcontrolador es capaz de magnificar ese voltaje y convertirlo a un número digital, a un número binario, ¿vale? En el caso de este microcontrolador, la resolución que tiene son 12 bits. 12 bits nos da 4096 valores posibles, es decir, de 0 a 3,3 voltios es capaz de detectar 4096 valores distintos. Para saber la resolución dividimos el voltaje máximo, que es 3,3, entre los 4096 y nos da que este microcontrolador, en sus patillas, estas 16 patillas que tienen conversor analógico digital, es capaz de detectar voltajes con una precisión de 0,0008 voltios, es decir, 8 10 milésimas de voltio. Es una precisión muy alta que en la mayoría de las ocasiones no se va a poder utilizar porque hace falta un entorno muy controlado, muy estable, sin interferencia, pero bueno, básicamente lo que quiero transmitir es que es muy preciso y que es capaz de detectar un mínimo movimiento de una palanca porque tiene mucha resolución. ¿Cómo hace la emisora para saber en qué posición tienes tú puesta esta palanca o la estás moviendo? ¿Cómo lo hace? O estas ruletas o estas palancas. Pues internamente la emisora lleva un componente que se llama potenciómetro o resistencia variable, que esto es una resistencia variable, un potenciómetro, ¿vale? No es exactamente igual a los que lleva dentro, lleva otro formato, pero bueno, es lo mismo. Este componente lleva 3 patillas, ¿vale? Las 2 exteriores conforman una resistencia, una película de carbón que lleva interna, y la central es una pista, un contacto metálico que se mueve en función del giro que tú le des a la palanca por esa pista de carbón. El esquema de un potenciómetro es este, y la configuración en la que está montado en la emisora
es tal como lo estamos viendo aquí. Un lado está conectado al voltaje de alimentación, el otro está conectado a masa, y por la patilla central, la que se mueve por esta pista, resulta un voltaje, que es el voltaje de salida, que varía en función de si lo tienes más hacia un lado o más hacia otro. Cuanto más lo acerques a VCC, el voltaje de alimentación, más próximo estará, en este caso 3,3, más próximo estará a 3,3, y cuanto más lo acerques al negativo, pues más próximo estará al negativo. Este potenciómetro, la configuración que tiene en las emisoras, la configuración de divisor resistivo. Un divisor resistivo son dos o más, en este caso dos resistencias de un valor fijo montadas en serie, alimentadas por un lado con voltaje de alimentación y por otro lado en masa, y en el centro de las dos se produce un voltaje de salida. En el caso del potenciómetro, estos valores son variables. Unas veces uno puede ser más alto y otras veces el otro puede ser el que es más alto. De esta manera, al variar el voltaje que se produce en la patilla central, es como la emisora, midiendo el voltaje ese, sabe si lo tienes más hacia un lado o más hacia otro. La modificación estándar, entre comillas la fácil o la normal que hace todo el mundo, consiste en posicionar este potenciómetro, el de esta ruleta, en la posición central, más o menos sería aproximadamente por aquí, donde está el 0, aproximadamente. Que este potenciómetro en concreto es un potenciómetro de 5K, ¿vale? Que es equivalente a que en este circuito que he puesto aquí antes tuviéramos dos resistencias de 2,5K. Aquí lo he representado el potenciómetro y dentro he dibujado dos resistencias de 2,5K. Es más o menos lo mismo. Lo que pasa es que en el potenciómetro pues tenemos la capacidad de moverlo, pero bueno, la modificación consiste en ponerlo en la mitad, que es lo mismo que poner dos resistencias de 2,5K, y el voltaje que tenemos en la patilla central, al estar justo en la mitad, es de 1,65 voltios. Vamos, el 50% en el caso del stick del gas, pues sería como tener el gas al 50%, en el caso de esta ruleta es como tenerla así, en el 50%. Lo que se hace es en el potenciómetro añadirle un interruptor, de palanca de 3 posiciones. Tengo aquí alguno, aquí ¿vale? El interruptor de palanca de 3 posiciones, cuando está en su posición central no hace absolutamente nada. Cuando lo mueves hacia un lado, pues comunica la patilla central con la patilla de ese lado, y cuando lo mueves hacia el otro lado, pues comunica la patilla central con la patilla de ese lado. De tal manera que cuando lo tenemos en la posición central, el voltaje de salida es 1,65 porque nos lo determina el potenciómetro. Cuando lo mueves hacia la posición 2, yo he numerado las posiciones 1, 0, 1 y 2, estaríamos comunicando la salida del potenciómetro con 3,3 voltios directamente, con lo cual anulamos la función del potenciómetro y le metemos directamente los 3,3 voltios. Con lo cual en la posición 2 a la salida tendríamos los 3,3 voltios, lo que viene siendo un 100% del eje, ¿vale? Y cuando lo ponemos en la posición 1 lo estamos comunicando directamente con masa y es lo mismo que ponerlo a 0 voltios, que viene siendo un 0% del valor del eje. En la posición 0, que es la posición central, habíamos dicho que era 1,60. Uy, no he puesto un porcentaje, pero es así. 1,65, el 50% del valor del eje. Es decir, en este canal tenemos 3 valores distintos. Nosotros ponemos la palanca en una de las 3 posiciones y tenemos 3 posiciones distintas y gestionamos 3 modos de vuelo. Bueno, pues vamos a ver ahora cómo se gestionan en un solo canal con dos interruptores de palanca 5 modos de vuelo, ¿vale? He dibujado aquí un circuito que sería el que nosotros tenemos que implementar dentro de la emisora.
Aquí tenemos la línea de alimentación, VCC, aquí tenemos la línea de masa, y este circuito consta de varios componentes. Lo primero, los dos principales, los dos interruptores, y después dos resistencias de igual valor, en este caso son de 1K, que están conectadas formando un divisor de tensión de valor fijo. En este caso, al tener las dos resistencias el mismo valor, en el punto intermedio van a tener 1,65 voltios. 1,65 voltios, ¿vale? Y luego tenemos dos resistencias conectadas a los pines del interruptor superior de 470 ohmios, una puesta a masa y otra puesta a corriente. Veremos ahora por qué, ¿vale? Con esta configuración tenemos va a haber un modo de funcionamiento que consistirá en una palanca que va a ser la principal, que es la que yo tengo aquí marcada en rojo, y una que va a ser la secundaria, que es la que yo tengo aquí marcada en azul. La principal va a tener dos posiciones de funcionamiento estándar, que es hacia abajo o hacia arriba. Hacia abajo o hacia arriba va a significar el 0% del valor o el 100% del valor. Es decir, con esta palanca vamos a gestionar dos modos de vuelo. Vamos a activar la posición superior o la posición inferior con esta única palanca. Entonces tendríamos ya dos posiciones. Es exactamente lo mismo que aquí, ¿vale? Cuando le damos a uno lo ponemos al 100% y cuando le damos al otro lo ponemos al 0%. Bueno, pues la primera de las palancas, la que aquí tengo marcada en rojo, cumple exactamente esa misma función. Pero además, el segundo interruptor, cuando ponemos el primero en la posición central, que recordemos en la modificación estándar lo que hace es poner el eje al 50%, nosotros vamos a tener el valor del 50% que nos lo van a dar estas dos resistencias aquí, que forman un divisor de tensión equilibrado. Y además, cuando conectemos este interruptor a una de las posiciones, arriba o abajo, vamos a meter dentro del circuito una resistencia más, con lo cual desequilibrará el divisor de tensión y generará otro voltaje distinto. Podríamos ponernos aquí a hacer los cálculos de cómo se calcula el valor que va a dar la salida de este divisor resistivo, pero vamos, es una historia un poco compleja. El voltaje de salida aquí en VO va a ser igual a la resistencia 2 partida de la resistencia 1 más la resistencia 2 por el voltaje de entrada. Esto sería la fórmula que determine qué voltaje vamos a tener aquí en la salida. Pero bueno, esto no nos interesa. Esto ya lo tengo yo hecho aquí en esta tabla de aquí. En esta tabla yo he representado el potenciómetro, la palanca principal, que es la de rojo, con los dos estados posibles, que es decir, 1 o 2, 0% o 100%, 0 voltios o 3,3 voltios, ¿vale? Tenemos los dos modos de vuelo principales. Cuando queramos entrar en cualquiera de los tres secundarios, situaremos la palanca, una de las dos, ya veremos si luego es la izquierda o la derecha, en la posición central, que es la posición 0, y ya en función de en qué posición tengamos la palanca secundaria, pues tendremos un valor distinto en el eje. En la posición 1, por ejemplo, tendremos 0,8 voltios. En la posición 1, recordemos que siempre vamos a tener estas dos resistencias conectadas, siempre, ¿vale? Pero en la posición 1 de la palanca vamos a meter en el circuito esta otra resistencia. Es decir, la corriente va a pasar por este circuito, ¿vale? Aquí no hay nada conectado. Cuando lo ponemos en la posición 1 comunica estos dos puntos, pues ya la corriente pasaría por aquí y la corriente pasaría por aquí, con lo cual ya nos desequilibra el divisor resistivo y nos genera otro voltaje, en este caso 0,8, ¿vale? Esto es lo que yo he estado calculando antes cuando lo pasamos a la posición 2 es exactamente lo mismo, pero del otro lado
el divisor resistivo perfecto de iguales valores lo modificamos metiendo en funcionamiento esta resistencia de 470. La corriente pasará por este circuito y además, como hemos comunicado estos dos puntos, pasará por este otro, con lo cual va a generar otro voltaje distinto. En la posición 2 va a generar 2,5 voltios. Y en la posición 0, en la que no comunicamos ninguno de los dos puntos, nada más que entra en funcionamiento este único divisor resistivo fijo, que como son de igual valor, pues exactamente la mitad del valor de alimentación, que es 1,65 voltios. Es decir, con dos palancas en un solo eje tenemos 5 voltajes distintos, lo que nos va a permitir manejar 5 modos de vuelo. Si añadiéramos más palanca, evidentemente tendríamos más modos de vuelo, pero bueno, creo que ya son muchos los 5, pero esto se puede ir aumentando exponencialmente. He puesto también aquí en verde, en la tablita esta, el consumo del circuito, porque esto va a tener un consumo continuo y variable en función de las posiciones que pongamos. Va a tener un consumo continuo porque recordemos que siempre va a haber dos resistencias conectadas entre corriente y masa, ¿vale? Que son 2 de 1K. En ese caso, que es en esta posición, cuando estén los dos palancas en la posición 0, el consumo del circuito este va a ser de 1,7 miliamperios. El punto en el que más consumo hay en todo el momento, en todas las posibles situaciones, es cuando tengamos situado la palanca principal en la posición 1 o 2, ¿vale? Que es cuando solamente vamos a tener una de las resistencias conectadas, ¿vale? Que es cuando habrá un consumo de 3,3 miliamperios. Luego va a ser 1,7 miliamperios, 2,4 miliamperios, en fin, el consumo es bastante despreciable. ¿Cómo vamos a montar esto? Yo en mi caso voy a montar en un trozo de plaquita que me regalaron el otro día en la tienda de electrónica. Voy a montar este divisor resistivo. Voy a montar aquí las resistencias, las voy a montar aquí. Voy a soldar los cables a las palancas, las voy a conectar al circuito y voy a dejar el circuito preparado para soldar los cables de la emisora, que es los que van al potenciómetro, para soldarlo aquí. Y el potenciómetro que lleva la emisora dentro, retirarlo, igual que el interruptor. Va a quedar fuera, nada más que van a quedar estas dos palancas. Bueno, pues vamos a ponernos manos a la obra después de esta explicación. Bueno, he desmontado la emisora para ver un poco el tamaño del circuito que voy a necesitar y cómo lo voy a montar. Este es el potenciómetro que vamos a eliminar. Ahí podemos ver la configuración que os explicaba antes, ¿vale? Aquí tenemos los dos cables de alimentación, ¿vale? El rojo negativo, amarillo positivo. Entre estos dos puntos hay 3,3 voltios. Y si vemos el eje se mueve, y en este cable marrón, que llegará a la placa por aquí o por aquí, no sé exactamente dónde, pues es en el que se genera el voltaje este de referencia, o sea, el voltaje de salida, que es el que le envía la posición a la emisora. Nosotros vamos a utilizar estos dos cables para alimentar el circuito y este es el que vamos a utilizar como salida del circuito para nuestra señal, ¿vale? He estado viendo y creo que esta ubicación aquí, en estos pilares que tiene aquí la emisora, es un sitio bueno para montar el circuito, ¿vale? El circuito va a ser un circuito de 3 por 2 o 3,5 por 2, una cosa así. Un circuito va a ser pequeñito y lo voy a poner aquí pegado con un poquito de super glue o alguna historia que tengan por ahí. Bueno, ya tengo el circuito preparado para soldar. Este es más o menos siguiendo un poco el ejemplo, el esquema. Las dos resistencias de 1K, unidas en el centro,
y las dos resistencias de 470 ohmios. Aquí donde pone 2 y donde pone 1, pues soldaremos las patillas de los distintos interruptores. Aquí arriba lo mismo, y en el centro todo se unirá, y en el centro saldrá la señal hacia la emisora, hacia la placa de control. Así que vamos a pegarle unos puntitos de soldadura a esto. Vamos a ponerlo así para que no refleje. Bueno, no refleje, eso de que no refleje va a ser complicado. Vale. El soldador ya está caliente. Estos dos puntos tienen que ir unidos, con lo cual ya le meto un punto de soldadura. Ya quedan perfectamente unidos. Lo mismo que estos dos puntos, que también tienen que ir unidos. Y ya los voy a dejar unidos con un punto de soldadura. Vale, pues ya tenemos todo soldado.